Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es básicamente el funcionamiento de una red RS485. No estamos montando ningún tipo de protocolo, vamos a hacerlo mediante WART, porque es un video que no quiero que se expanda demasiado. Después podemos hacer, si quieren, algún video de Profibus, de Modbus o algún otro CAN o algún otro protocolo que les interese. Pero bueno, hay que entender las bases primero. Hace poco hice un video sobre líneas balanceadas, líneas diferenciales. Bueno, esto es algo parecido. Ese video lo pueden usar de base. Este video está auspiciado por AllPCB, una empresa de manufactura de circuitos impresos. Prototipos rápidos de PCBs con envíos a todo el mundo. Ensamblaje de componentes en PCB. Circuitos impresos con sustratos avanzados. PCBs de buena calidad a bajo costo. Lo que tengo acá es un Arduino, el que tengo hecho custom, que tengo el video también, al que le interese verlo como lo hice. Acá atrás tengo un Arduino con una pantalla. Esto lo que hice yo, no sé si les interesa, pero bueno, es un terminal serie. Como muchas cosas que hago las saco por puerto serie. Nada, me hice un Arduino 1 con una pantallita y adentro tiene un programa que lo que hace es leer el puerto serie y mostrarlo en la pantalla. Es todo lo que hace, no tiene mucha más ciencia. Pero bueno, es útil, ya ven que acá sirve. Lo cual tenemos un receptor de WART en 9600, un transmisor de WART en 9600. En este caso el programa que tiene este Arduino es un contador que básicamente lo que hace es contar, y 1, 2, 3, 4 y lo muestra acá en pantalla, lo saca por el puerto serie. Y después lo que tenemos son dos Transceiver 485. En este caso no estoy usando el Max 485 porque era caro. A ver, en proyectos que yo hago laboralmente no lo uso mucho por el costo y demás. Y la verdad que este anda igual, es de Texas Instruments. Es el SN75176, que tiene el mismo pinout, tiene las mismas características. Bueno, hay que ver el tema del consumo, ¿no? Porque no me acuerdo cuál era el que consumía menos de los dos, pero bueno, también es un tema que tal vez no les interese, depende en qué lo vayan a usar. Pero bueno, las velocidades y demás es más o menos lo mismo. Así que estoy usando, por ese motivo, estoy usando el de Texas. Pero bueno, es eso lo que tenemos. Este es el enlace 485 diferencial, que tengo el osciloscopio, que después de la teoría que viene ahora les voy a mostrar la práctica de cómo funciona. Así que vamos a ver de qué se trata este bus. Bueno, acá estamos en nuestro pizarrón. Vamos a hablar un poquito de RS485. Esta es una norma, ¿no? Una norma de comunicaciones de tipo serial. En este caso es una norma que establece una comunicación diferencial, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, por ejemplo, en el video anterior había comentado algo así de un transmisor y un receptor con una comunicación simple, un single-ended, ¿no? Una salida simple, una entrada simple, y la diferencial la podemos ver como una doble salida y una doble entrada. Tenemos este circulito demostrando que está negado, ¿no? Para los que vienen de las técnicas digitales. Ya saben de lo que hablo. Bueno, en este caso tenemos una entrada siempre, una salida, pero este par es diferencial. Al ser diferencial, lo que nos proporciona es la eliminación de ruido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a hacer con otro color para que se vea mejor. Yo voy a tener una señal que está de esta manera, en este punto, y en el otro cable voy a tener la misma señal invertida a 180 grados. ¿Y qué me garantiza esto? Que acá en la entrada yo tengo un amplificador diferencial o un circuito de discriminación diferencial que lo que hace, como es diferencial, es restar. Resta una señal a la otra. Entonces, si yo ingreso por una entrada inversora y una no inversora con una señal desfasada a 180 grados, el resultado de esta diferencia va a ser la misma señal original. Pero aquí está, cuando aparezca ruido, por ejemplo acá arriba, ese ruido va a ser igual en las dos líneas, no va a estar desfasado, entonces ese ruido, al ser un restador, se va a restar y va a desaparecer. Y esa es la manera que tienen de destruir el ruido en torno que tenemos en el cable. Por ejemplo, ruido electromagnético, un motor, cualquier cosa que tengamos cerca. Esto se puede potenciar aún más si nosotros, en lugar de hacer esto así, lo hacemos de manera enlazada. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Nosotros hacemos esto así. De hecho, ustedes si entran al datasheet de alguno de los integrados que son transceiver de esta norma, van a ver que está de esta manera. Entonces, al hacer esto, nosotros anulamos el campo magnético que aparece en el mismo conductor, que ustedes ya saben, el campo magnético que atraviesa el conductor,
que está junto con él, y al hacer esto lo podemos llegar a eliminar, aparte de ser diferencial. Entonces tenemos varias ventajas. El circuito que nosotros vamos a usar es un transceiver conocido, ya sé, tenemos el MAX 485, que creo que es el más común de todos, pero yo voy a usar otro que es de Texas, que es el SN 75176. ¿Por qué uso el SN? Bueno, principal razón es más barato y más fácil, no sé si más fácil de conseguir, pero al ser más barato lo venden en más lugares y se usa más en lo que es diseño electrónico por el precio, ¿no? Porque la verdad es esa. El Maxim es muy bueno también, pero bueno, este es de Texas, o sea, no es que es malo, es un integrado muy bueno también, pero bueno, tiene distintas características. Yo les recomiendo que revisen los datasheets de los dos, porque no me acuerdo cuál era de los dos, pero uno de los dos consumía un poquito más que el otro, y eso tal vez en el circuito que estén haciendo, si lleva baterías y demás, les pueda llegar a perjudicar algo. Así que eso es lo primero que tenemos que ver. Después aparecen otros temas, ¿no? Eliminemos un poco el single-ended, que no nos importa, y al que le interese ver todo esto en detalle, tengo un video que hablo de par diferencial y demás. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, supongamos que acá tenemos el circuito integrado, ¿no? Tenemos otro de este lado, ¿no? Esto no es así, en cualquiera de estos dos integrados tiene el mismo pin-out, lo cual se conectan igual. Bueno, ahí lo borré porque lo había hecho con dos colores y quedaba medio raro. Así que vamos a hacer los dos integrados, por ejemplo, y tenemos uno acá, ¿no? Si tenemos que hacer una comunicación. Ahora vamos a ver bien qué posibilidades llegamos a tener, pero vamos a ver un poquito en detalle una, que es la clásica, como para que tengamos algo que podamos ver después en la práctica y ver cómo funciona. Tenemos internamente el que transmite y tenemos el que recibe, ¿no? Eso es, internamente es así. Tenemos una entrada común y una invertida. Lo mismo para lo otro tenemos la salida común y la salida invertida. Del otro lado tenemos lo mismo, ¿no? Si yo lo hago esto de esta manera es para que lo vean ustedes más fácil, ¿eh? No es nada del otro mundo esto. Pero bueno, unimos lo que está con la inversión y lo que no. De este lado hacemos lo mismo. Uy, bueno, se me cayó el marcador. Y lo que tenemos acá básicamente es una línea, por ejemplo esta que está acá, vamos a hacerlo así, que es la que no está invertida nada con la que no está invertida, y la que está invertida la tenemos así. Todo esto para notar que es un par diferencial conectado acá, que es la que está invertida. Eso es lo que tenemos. Después tenemos un pin que sale acá, otro pin que sale acá, otro pin que sale acá, otro pin que sale acá. Obviamente alimentaciones, masa. Y después lo que tenemos son las habilitaciones de estos dos, que tienen un pin especial cada uno, ¿no? Uno para acá y otro para acá. Como si fuese un buffer tri-state o algo así. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, este que está acá es la salida. Por ejemplo, vamos a poner la salida de transmisión. Este es el R, el de recepción. Acá es lo mismo porque es el mismo integrado, ¿no? El R y el T. Y acá tenemos el que habilita a R, por poner un número, esto depende del integrado, se llama de otra manera. Y acá tenemos el que habilita a T. Y acá tenemos lo mismo, el que habilita a T y el que habilita a R. En la práctica, lo que se suele hacer acá es unirlos. Estos dos se unen. Así. Se unen. Entonces esto, con un pin del integrado del microcontrolador que están usando, eligen. Si lo ponen a positivo, transmite. Si lo ponen a negativo, recibe. ¿Por qué digo esto? Porque esta línea que tenemos acá no es full duplex. ¿Qué quiere decir que no es full duplex? Full duplex es un teléfono. Por ejemplo, yo agarro el teléfono, hablo por teléfono y escucho al mismo tiempo, ¿no? Un teléfono común es full duplex. ¿Qué viene a ser half duplex? Bueno, que yo hablo y la otra persona tiene que esperar a que yo termine de hablar para poder hablarme él. Por ejemplo, un handy. El handy, ustedes aprietan el handy, hablan, pero hasta que no sueltan, no pueden escuchar nada del otro lado. Es así, esto funciona de esa manera. Entonces, yo me pongo un 1 acá, por ejemplo, me pongo en transmisor, entonces meto un dato por acá, el dato viaja por todo este par y sale por el receptor. Entonces, eso es lo que hace. Después pongo un 0 y este está escuchando, se pone como receptor y espera que este le mande algo. Entonces, como hay un concepto de espero para enviar o recibir, podemos poner el concepto de máster y esclavo también, ¿no? Porque el máster lo que hace es controlar los esclavos que tiene colgados. ¿Y por qué digo esto? Porque este tipo de comunicación, este bus, no es punto a punto únicamente. Puede ser punto a punto, pero no es únicamente punto a punto, es multipunto también. Yo acá podría colgar, ¿no?
otros más así, con otro integradito igual a este. Y podría tener el esclavo 1, el esclavo 2, este es el máster, por ejemplo. Entonces acá puedo tener un montón, hasta 35, según la norma, ¿no? Podemos tener una cantidad de esclavos importante. ¿Y cómo hago esto? Bueno, después tengo que ver yo en el programa, en la trama de datos que yo mando por acá, el puerto serie que yo conecto acá y demás, cómo hago para que el dato obviamente, si yo envío un dato para allá, le va a llegar a este y le va a llegar a este, le va a llegar a todos los que estén conectados. Pero ahí está el tema de decir, bueno, ¿para quién era el dato? Yo en un aula con un montón de personas, de chicos, puedo decir un montón de cosas, pero bueno, cuando yo quiero hablar con uno de los alumnos, digo el nombre de ese alumno se hace cargo de que le estoy hablando a él, y aunque todos los demás alumnos lo escuchen, el dato que yo estoy dando es para él, no para los demás. Entonces, esa es la idea. Esto es lo mismo. ¿Cómo hago? Entonces le pongo un ID. Un ID para este, un ID para el otro, un número, qué sé yo. El ID puede ser el 50 para este y el 32 para este. Y bueno, entonces este que está acá dice, bueno, ID 50, dato 1. Entonces, todos escuchan. A este le va a llegar un 50 y un 1. A este le va a llegar un 50 y un 1. ¿Pero para quién era? Y era para este. A este que está acá dice, yo soy el 32. A mí no me importa, así que lo descarto el dato. Pero este dice, sí, soy yo el 50. Entonces, ahí agarro y le doy bola. ¿Por qué menciono esto? Porque esto puede hacerse de ese tipo de forma. También hay un montón de maneras. ¿Puede trabajar full duplex? Sí, también puede trabajar full duplex. ¿Y cómo hacemos para trabajar full duplex? Bueno, tenemos que agregar otra pareja más. Voy a borrar esto acá un segundo para que se entienda. Agregamos otro más acá abajo, igualito a este. Otro más acá abajo, igualito a este. Y ahí lo que hacemos es crear otro par diferencial. Y ahí tenemos uno exclusivamente para transmitir y uno exclusivamente para recibir. Y sí, en vez de 2 cables son 4. Pero ahora tenemos un canal full duplex. Mientras yo hablo puedo escuchar. Entonces no tenemos problema. Pero tenemos que poner 2 integrados por cada hardware que hacemos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eso es una de las cosas más básicas. Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible todo esto, ¿no? Es un tema recontra largo. Voy a dejar en la descripción notas de aplicación que están muy buenas para entender bien el concepto. Que bueno, que obviamente es más que un video porque yo no puedo meter todo una nota de aplicación o toda la norma en un video porque sería muy largo. Pero bueno, es algo que está bueno también aprender a leer notas de aplicación y papers. Pero básicamente las comunicaciones son así. Es de un módulo a otro, por ejemplo, con varios colgados acá. Bueno, qué sé yo, puede colgarse para arriba, lo mismo. O podemos tener lo que es full duplex, ¿no? Para hacer una UART, por ejemplo. Si ustedes quieren expandir un puerto serie de algún dispositivo que tiene TX y RX, lo hacen con dos módulos 485 y ahí expanden. Y ahí pueden meter casi 1 kilómetro de cable o 1 kilómetro, efectivamente. Bueno, obviamente lo que yo les comentaba antes, la distancia, por ejemplo, de 1200 metros de distancia de cable, todo esto está ligado a una velocidad, ¿no? No podemos poner a 1200 metros de cable la velocidad más alta. El RC485 usualmente soporta hasta 10 megabits, ¿no? De velocidad. Los 10 megabits, que es la velocidad más alta que soporta, no lo hace a 1200 metros. Creo que eran 10 metros o 12 metros. Supongamos que, bueno, para hacerlo redondeado, 12 metros de distancia de cable. Después, si nosotros queremos agarrar y queremos hacer que esto llegue a los 1200, era mucho más baja, eran 100K BPS. BPS. Ahí está. Esto ya eran 1200 metros. Pero 100K BPS no está tan mal. Porque nosotros en una UART, de la que yo les voy a mostrar después, yo estoy trabajando a 9600 BPS, o sea 9,6K. Y esto es 100K 1200 metros. O sea que trabajar una UART en 9600 recontra sobra, está por debajo de esto, lo cual no tenemos problema con hacer 1 kilómetro de cable sin ningún drama. Eso es importante. Después aparecen otros temas que son propios de la línea de transmisión, que es algo importante porque a veces uno no le da bola a eso y bueno, la verdad es que hay que darle bola. Pero bueno, ustedes tienen el equipo acá, ¿no? Tienen acá un transmisor. Vamos a hacer una línea half duplex, ¿no? Que espera para enviar y recibir. Vamos a hacer la línea así diferencial. Bueno, ahí la tenemos. Entonces tenemos una línea half, ¿no? Y de esta manera nosotros mandamos datos, ¿no?
y recibimos datos según el turno, ¿no? Al que le pertenece el momento enviar y recibir, el máster y el esclavo. Pero ¿qué pasa con esto? Supongamos que tenemos una línea de alta velocidad con un cable más o menos calculado, o largo o corto, no sé, dependiendo del cable, o no es par trenzado, es un cable común, de esos que no se deben usar para esto y se usa a veces hay gente que usa cualquier cable para cualquier cosa. Y bueno, acá tenemos algunos problemas. Lo primero que podemos tener como problemas en esto es el tema de los datos que no se deformen. ¿Y a qué voy con que los datos no se deformen? Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Supongamos que esto es un dato que nosotros tenemos, podríamos llegar a tener en alta velocidad, si no está bien el estado de esta línea de transmisión, este cuadrado pasaría a ser, por ejemplo, una cosa así, después bajaría, después subiría, como si fuese la carga y la descarga de un capacitor, como si fuesen olas. Y esto no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque si yo hago esto, al margen de que, ya levanté del piso esto, de que acá tengo una distancia mínima, una tensión, por ejemplo 5 volt, si esto que está acá se reduce y pasa a ser 3 volt, entonces ya me cuesta un poco más, porque este receptor acá está esperando, por ejemplo, una señal, una BIH, una BIL, por ejemplo, la tensión de entrada mínima y máxima. Por ejemplo, la máxima la está esperando por encima de los 4 volt y la mínima por debajo de 1 volt. Y si yo acá tengo 3 volt, por ejemplo, y bueno, ahí ya no va a saber diferenciar bien. Me va a decir, che, escúchame, pero esto es un 1 o un 0. Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier comunicación, porque ahí perdemos el hilo, se perdió el paquete, no llegó de un lado al otro, el mensaje no se entregó, hay error, listo. Después habrá que ver adentro el firmware cómo lo corrige, si le pone, qué sé yo, si le pone una corrección de errores, alguna verificación, no importa, eso lo ven después. Pero a nivel hardware, a nivel línea de transmisión, tenemos este problema. Si yo agarro y esto lo transformo, a ver, si yo esto lo pongo en el osciloscopio, ¿no? Yo pongo esta trama de datos en el osciloscopio, no supongamos que tenemos acá, lo vamos a ver ahora bien, ¿no? Pero supongamos que tenemos el osciloscopio esto, yo hago así, miro esta señal, le aumento la persistencia en la pantalla. La persistencia del osciloscopio es cuánto tiempo se mantiene en pantalla lo que te está mostrando, ¿no? Porque como es un osciloscopio digital, lo que va a pasar es que la señal se procesa, se guarda en memoria y se muestra en pantalla. ¿Cuánto tiempo lo vas a mostrar? Hasta que venga el próximo dibujo, la próxima figura del osciloscopio. Y bueno, mientras más rápido es, más en tiempo real funciona, son más caros los osciloscopios. Pero en este caso no me importa eso, porque si yo agarro y hago que la persistencia sea muy alta, por ejemplo 10 segundos tarde, lo que va a pasar es que me va a mantener la señal como si fuese un fantasma atrás del otro, y por ahí después aparece otra señal que está por acá, ¿no? Hace así, y después se hace así, y después aparece otra señal que era parecida a la anterior, y hace así, después aparece otra acá, porque como yo no le estoy mandando el pulso de borrado, porque la persistencia es muy larga, se meten un montón de señales y no se actualiza la pantalla, no se borra. Entonces pasa eso, y cuando lo hago mucho tiempo, ustedes van a ver una cosa así. Cuando ven esto, si ustedes hacen un zoom acá, lo amplían un poco y se quedan con un solo oscilograma, van a ver una cosa así. Una cosa así y van a ver una cosa cuadrada. Esto se llama diagrama de ojo. El diagrama de ojo se puede hacer midiendo esto. Usualmente se ven líneas de alta velocidad, no se ve en una línea que funciona a 9600 bps porque es muy lenta, pero supongamos que se ve así. Esto representaría esta forma de onda que pasa por la línea del par diferencial. Si yo acá tengo un problema en la línea diferencial, por ejemplo que esto se ve así y cae así y se ve medio redondeado, medio como una ola, esto no se va a ver así. Se va a ver una cosa así, esto se va a ver una cosa así, esto se va a ver así, ¿no? Porque corresponde a esta forma de onda. Si encima la amplitud de esta señal baja, esto lo voy a ver así, ¿no? Y esto lo voy a ver así, ahí se parece más a un ojo. Pero acá tenemos problemas, ¿por qué? Porque si esta área, ¿no? Esta área que tengo acá, esta separación, es muy ancha, lo que me está diciendo es que esto está muy deforme respecto a una cuadrada real. Esto es el jitter, ¿no? No sé si lo escucharon hablar, es el jitter. Después acá tenemos lo que es la BH, la BL. Y esta BH, esta distancia que tengo entre estos dos puntos, ¿no? Esta distancia, una flechita acá, es lo que me marca
en dónde estoy parado. Si esto es muy ancho, ya no puedo diferenciar entre un 1 y un 0, lo cual ya no me sirve la comunicación. Si esto es muy ancho, ya tengo mucho jitter, lo cual tengo mucho tiempo de subida, de flanco o de bajada, y eso tampoco me sirve. Bueno, hay un montón de cosas para ver. Yo después puedo medir, por ejemplo, entre este punto y este para saber el bitrate y algunas cosas más. Hay un montón de datos que salen de este diagrama. Lo vamos a ver en un osciloscopio para que vean en un osciloscopio barato, porque esto lo hace bien un osciloscopio caro de alta velocidad que puede muestrear. Pero bueno, el mío es barato, no lo va a hacer bien, pero yo les voy a mostrar cómo se puede llegar a ver. Como la señal que yo voy a pasar por acá es una WAR de 9600, es tan lenta que mi osciloscopio lo va a poder ver. Pero no tiene sentido porque es tan lenta que se va a ver cuadrada, no se va a ver deforme. Pero si por ejemplo ustedes miden el par diferencial de un HDMI de un USB, se van a dar cuenta que esto se empieza a hacer cada vez más evidente y se empieza a ver cada vez más. Incluso un 485 trabajando a 10 megabits se va a ver también esto. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Qué está ligado a que pase esto también? Bueno, a que pase eso también está ligada a la impedancia característica de la línea de transmisión. Porque yo les dije, esto pasa cuando trabajamos en alta velocidad. Cuando trabajamos en baja velocidad pasa esto. Entonces, como en alta velocidad empiezan todos los problemas de la electrónica, empezamos a ver que esto no son solamente cables. No es solamente un cablecito, es una línea de transmisión. Una línea de transmisión que tiene una impedancia característica. La impedancia característica es una impedancia que se hace evidente a medida que aumentamos la frecuencia. Mientras más frecuencia, el cable ya no es un conductor, es una bobina, es un capacitor, es una resistencia con capacitores y bobinas a masa. Esto empieza a ser. Esto es el equivalente a esto, cuando yo agarro y le hago pasar una frecuencia muy alta. Entonces cuando yo veo todo este despelote acá, que se multiplica en todo el largo del cable, lo que va a pasar es que esto pasa a ser una impedancia. Una Z, una impedancia característica, con una parte real más una parte imaginaria, ¿no? Entonces ustedes empiezan a ver este tipo de cosas. Y acá empiezan los verdaderos problemas, porque cuando yo trabajo en mucha frecuencia, al esto comportarse como una impedancia, se atenúa en determinadas frecuencias y en otras no, entonces empezamos a ver estas cosas. Y cuando pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Machear el sistema. Cuando digo machear el sistema, es hacer que coincida el sistema. Cuando yo digo que coincida, es cuando yo digo, bueno, si yo tengo por ejemplo un circuito, un amplificador que tiene una impedancia de salida de 50 ohms, como ustedes habrán visto en RF, y tengo un circuito receptor que tiene adentro una impedancia de entrada de 50 ohms, lo que yo tengo que tener es una línea de transmisión que sea de 50 ohms. ¿Por qué? Para el tema de la máxima transferencia, por un montón de cosas. También por el tema de lo que es la reflexión, ¿no? La reflexión que tenemos, porque si yo transmito una señal para allá y me encuentro con una impedancia distinta, para la RF, para la alta velocidad, es una pared con la que se pega. Y esa pared, como si fuese un espejo, rebota. Una parte la va a atravesar y otra parte va a rebotar. No un espejo, un vidrio. No sé si ustedes vieron a veces cuando ven a través de una ventana que pasan y se iluminan con una linterna. Este es un ejemplo bastante interesante porque si ustedes iluminan con una linterna en un vidrio, una parte de la luz de la linterna va a salir por el vidrio, va a atravesar el vidrio y la otra parte se va a reflejar y les va a pegar a ustedes. Bueno, eso es lo que pasa acá. Mientras más transparente es el vidrio, la luz pasa con mayor cantidad hacia afuera y rebota menos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? El concepto de la reflexión. Bueno, son 10 megabits, son 400 megabits. Si agarramos una red Ethernet, es 1 gigabit, entonces tenemos alta velocidad, tenemos una velocidad muy alta. Entonces ahí todo eso tiene que ver con todo y ahí tenemos un montón de cosas a diseñar, las líneas de retardo en el PCB, las líneas balanceadas, las pares diferenciales, hay un millón de cosas que hay que ver para eso, pero me fui por las ramas. En 485, como el máximo son 10 megabits, podemos decir que bueno, tenemos un poco de problema, pero no tanto porque son 10 megabits. Pero podemos llegar a tener esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que poner una impedancia que nos permita manejar con esta línea de transmisión, que juegue en conjunto con los transceiver y con el cable. Esa impedancia es una pequeña resistencia del orden de entre 100 ohms a 150 ohms. Normalmente 120 ohms. Esa es la impedancia que tenemos que tener acá, ¿no? Es una resistencia de 120 ohms. Y después tenemos que tener una referencia para el integrado, para el transceiver interna, que es de un pull up y un pull down que van más o menos en los 500 ohms, por decir así. Todo esto se calcula, se puede calcular según la línea de transmisión que nosotros tenemos. Estos valores van a cambiar.
según el largo del cable y demás. Pero más o menos 500 ohms es el estándar. Si yo pongo acá 500 ohms en cada una es el estándar, que puede variar un poco. Con esto entendido ya, nosotros podemos decir, bueno, ok, ya tengo los transceivers, ya sé que funcionan de manera directa, punto a punto, multipunto, puedo hacer half duplex, full duplex, puedo poner varios dispositivos, ponerles una ID a cada uno y funcionar y demás. Tengo un problema con el cable cuando trabajo en alta velocidad, tengo un diagrama de ojo que puedo analizar con el osciloscopio, tengo una impedancia característica en el cable que tengo que machear con resistencias. Bueno, esto va del otro lado también, ¿no? El pull down y el pull up. Entonces tenemos la salida A, la salida B, ¿no? Que son par diferenciales. Que bueno, vamos a ver en el osciloscopio todo esto, ¿no? Y en el circuito. Yo si les muestro el circuito que armé, como podemos ver, el circuito tiene un Arduino a la izquierda, que es el transmisor. El Arduino tiene el transceiver, como podemos ver ahí. Los pines que eligen cuando transmite y recibe están directamente fijos, porque solamente transmite. Esto vendría a ser una comunicación simplex, o sea, solamente transmite, como el control remoto de la tele, solo transmite y la tele solo recibe. Entonces no tengo necesidad de conmutar si recibo o transmito. Solamente transmito en el que está a la izquierda, el transceiver de la izquierda con el Arduino. Y después el de la derecha tiene la línea de transmisión, y el de la derecha tiene el mismo transceiver conectado fijamente, ¿no? Está como en el código hardcodeado para recibir nada más. Y de ahí al otro Arduino, que bueno, en mi caso yo le puse una pantallita, pero si ustedes quieren lo ven en el terminal serie de Arduino y es exactamente lo mismo. Así que vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Bueno, acá tenemos el circuito montado, ¿no? De los que yo les comentaba antes. En este caso usé una sola resistencia de terminación, podría usar dos, dependiendo del enlace, del tipo de conductores y demás. Pero en este caso no es crítico porque bueno, estoy a 30 centímetros de cable, no va a cambiar nada. E incluso se lo podría sacar y no pasaría nada tampoco. Pero si trabajamos, como vieron en la teoría, en alta velocidad y demás, podemos tener algún que otro problema. ¿Cómo tengo conectado esto? Si bien son diferenciales los pares, como vimos en la teoría, yo ahora lo tengo conectado el osciloscopio referenciado a masa. Este cable está conectado a masa y tengo en cada lado, en el pin A y en el B del transceiver 485, tengo un canal de cada uno. Si vamos al osciloscopio, vamos a ver lo que pasa con la UART. Obviamente, primero voy a hacer un zoom en la pantalla para que vean que funciona. Bueno, ahí lo tienen funcionando, claramente, bueno, 400 y pico de veces porque lo tengo andando, lo dejé prendido. Pero bueno, el dato llega tranquilamente, lo que yo envío por un lado llega del otro sin ningún problema, como se puede ver. Es la comunicación serie, la UART, pero a través de un 485, lo cual es interesante porque yo esto podría ponerle hasta 1 kilómetro y 200 metros de distancia, lo cual es muy interesante. Así que bueno, vamos a ver un poco el osciloscopio. Bueno, acá lo que tenemos es el osciloscopio, como se puede ver. Tenemos, bueno, una línea, la otra, los dos canales, el A y el B. Se puede ver que es diferencial, ¿no? Que tenemos un canal desfasado 180 grados del otro, igual que pasaba en el video anterior que yo les comentaba. Así que bueno, básicamente no hay mucho que explicar. Esta trama es puerto serie, es una trama WART. Pero bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasaría. Le voy a sacar el stop para que ustedes lo vean, ¿no? Cómo se mueve esto. Perdón, me faltó sacar el stop. Y bueno, ahí es como se ve cómo pasa la trama. ¿Ven? Yo esto lo puedo achicar un poco. Bueno, es largo porque yo estoy mandando la palabra contador, 2 puntos, el número, lo cual es bastante largo esto, el total. Pero bueno, si mandan un número solo o alguna cosa así es más fácil. Por eso es interesante verlo. Pero vamos a ver qué pasa ahora si ponemos el osciloscopio entre A y B, sin referenciarlo a masa. Y ahí vamos a ver una sola señal, obviamente, pero esa es la señal que tendría con el ruido restado, porque acá yo puedo llegar a tener ruido que me lo resta, bueno, segmento a segmento de la señal, pero cuando lo veo sin modo común, no en modo diferencial, el osciloscopio, vamos a ver que se ve una única señal, y de ahí podríamos, si queremos, analizar un diagrama de ojo, que es lo que yo les comentaba el otro día, para ver si tenemos jitter, para ver si tenemos los niveles de tensión correctos, para ver si tenemos algún desfasaje, alguna pérdida. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando hago eso. Básicamente para esto lo que tenemos que hacer es sacar esto de acá. Por ejemplo, vamos a dejar el canal amarillo.
que es bueno, acá tengo de color rosa, ¿no? Pero bueno, vamos a poner esto. A todo esto, allá la pantallita la estoy mirando y sigue funcionando, lo cual no le importa nada que esté metiendo los dedos. Ahí pusimos un solo canal enchufado directamente a lo que viene a ser el par diferencial. Esto que está acá es lo que nosotros vemos, ¿no? Tenemos el 0 acá, fíjense que tenemos una tensión negativa, una tensión positiva, porque bueno, como es diferencial esto, no está referenciado a tierra, entonces ni tanto para abajo como para arriba, ¿no? Obviamente. Pero es lo mismo que teníamos antes, la misma señal que teníamos antes, con los 5 volt pico a pico, lo mismo que teníamos antes, pero hablando diferencialmente. Ahora, si yo quisiese hacer un diagrama de ojo, muy entre comillas, ¿no? Porque no podemos hacer magia con este osciloscopio, pero bueno, podríamos, por ejemplo, modificar la persistencia, llevarlo a infinito. Acá podríamos poner el modo automático, sacar el stop, obviamente. Lo podemos agrandar un poco si queremos. Bueno, y esto con la persistencia puesta al máximo, no al infinito. Vamos a darle un poco más de intensidad. Total, esto no se va a quemar el fósforo porque no hay fósforo acá. Esto es digital. Bueno, lo que podemos ver acá es que se forma, ¿no?, el ojo que tenemos, pero no vamos a ver nada acá. No vamos a ver jitter, no vamos a ver pérdidas de VOH o VOL, no vamos a ver tampoco las pérdidas que tenemos acá en flanco. No se va a ver nada porque estoy trabajando a 9600. O sea, 9600 bps es una velocidad muy lenta. Si yo esto lo subiera, por ejemplo, qué sé yo, a 1 megabit o algo así, esto que ven cuadrado acá, dejaría de ser cuadrado y sería con una panza así, tendría una formita como con panza de los dos lados. Esta señal que tengo en la parte alta y la parte baja, que define el estado lógico alto y bajo, la tendría un poquito más metida para adentro. Y ahí es donde nosotros realmente vemos con el diagrama de ojo qué es lo que pasaría si tenemos mucho error acá. Y bueno, tendríamos problemas de desfasaje, tendríamos problemas de nivel de tensión. Cuando esto está muy abajo y esto está muy arriba, o sea, esta parte es muy ancha, lo que veríamos es que ya le cuesta más diferenciar entre un 0 y un 1. Entonces hay un montón de cosas para ver en un diagrama de ojo, pero que se hace más útil este tipo de diagrama cuando trabajamos en alta velocidad, no en 9600, porque no va a pasar nada en 9600. Pero bueno, era interesante mencionárselos. Con solamente manejar la persistencia, ustedes pueden llegar a ver lo que es el diagrama de ojo de una señal de mayor velocidad. En algún momento, a ver. Y podríamos hacer algo más, por ejemplo, no me acuerdo porque hace mucho que no lo hago, pero podríamos ver, no sé si esto, podríamos decodificar la señal también, si queremos. Vamos a achicar un poquito esto para decodificarla. Vamos a ir al menú de trigger, vamos a hacer el tipo de disparo 232, vamos a hacer canal 1, obviamente, start, stop, tenemos que ver la velocidad, el baud rate, ¿dónde estaba? Estaba por acá. Usuario, vamos a meter en 9600 para que no tenga que volverse loco. Ahí estamos, 9600. Y después tenemos que ir en la parte mat de code, RS32 on. Y acá tenemos la trama decodificada, ¿no? Esto es lo que está decodificando nuestro dispositivo. Si yo esto lo corro un poquito para la izquierda, un poquito dije, ahí lo que estamos viendo son lo que viene a ser los caracteres. Pero si lo pasamos a decimal, podemos ver el valor decimal de cada letra. Esto lo que diría es contador. Lo que sí podríamos ver es si nos vamos bien al final, porque después del contador viene 2 puntos y el número. Eso sí lo podemos ver. Así que podríamos ir bien para el costado. Menos mal que tiene un poco de memoria esto, porque si no estaríamos jodidos. Claro, no se va a ver así nomás. Pero bueno, podemos ver que se está formando el número y acá está cambiando. ¿Ven cómo cambia? Como la cuenta que está haciendo binariamente. También cambia acá, ¿no? Pero fíjense, si lo amplío un poco, fíjense cómo cambia. Este es el contador que yo estoy haciendo en toda la trama que dice contador, 2 puntos y el número. Ese es el número que va cambiando. Así que la verdad que funciona bien. Así que nada, espero que les haya servido el video, que les haya servido la teoría también, porque es importante para saber cómo funciona el enlace, cómo hacer todo de manera correcta.
Así que bueno, gente, no se olviden de suscribirse, de dejar su like, de compartir y nos vemos en el próximo video. Chao.